Hola, hola, saludos cordiales, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. 17 en punto ya, 17 horas en punto. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, que es un espacio en el cual conversamos sobre temas cooperativos. Ya saben que para nosotros es sumamente importante conversar con ustedes, hablar con ustedes y sobre todo plantearles estos temas que son sumamente importantes. Ya ven en las pantallas, nos acompañan directos invitados que ya les voy a presentar. Antes, permítanme, como siempre lo hacemos, en primer lugar, saludar con los auspiciantes de este espacio, a quienes les agradecemos muchísimo el que sean parte precisamente de este octavo enlace nacional. Gracias a ustedes también por estar allí en las redes sociales que ya se están uniendo. Somos Ifisoft S.A., su socio de transformación digital. Proveemos el recurso humano, tecnológico y metodológico, con una oferta de valor integral para que su institución ingrese a la nueva era. Nuestro sistema Financial Business System proporciona a su empresa una ventaja competitiva muy importante, gracias a nuestra tecnología vanguardista y moderna, permitiendo ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar transacciones de manera segura, confiable y eficiente. Nuestros años de experiencia, seriedad y profesionalismo es la mejor garantía que podemos ofrecer a nuestros clientes. Nos reinventamos. Somos Ifisoft S.A. Soluciones estratégicas, preparados para el futuro digital. La actual crisis financiera ha visibilizado el poder del sector financiero, popular y solidario, generando acciones que contribuyen a solucionar los problemas derivados de la coyuntura. Desde Conecta aceleramos nuestros proyectos y pusimos en marcha el piloto Punto Conecta, por medio del cual permitiremos a cualquier persona pagar con su billetera Vico o con su tarjeta de débito de una en los negocios locales asociados, evitando así el uso de efectivo y por lo tanto la propagación del COVID-19. Únete y entrega mayores beneficios a tus clientes. A cada una de las cooperativas en el sistema financiero, pues apuntemos a un solo objetivo: mejorar la calidad de servicios y satisfacer lo que a cada uno de nuestros socios tenemos que entregarle: calidad, servicio y agilidad. Conecta, tu red transaccional. Equifax es el buró de crédito en Ecuador y empresa global de Big Data y Analítica. Desde hace 18 años apoyamos al sector de las microfinanzas con soluciones únicas y modelos analíticos que permitan que su decisión sobre el otorgamiento del crédito tenga mayores certezas, impulsando así a la inclusión financiera de los ecuatorianos. Innovamos con más herramientas de uso inmediato y datos confiables. En Equifax ayudamos a las personas a alcanzar su mejor capacidad financiera. Muy bien, volvemos ya a este espacio y por supuesto vamos a empezar con los saludos. Como ven en la pantalla lateral están nuestros invitados. Paso antes con Denise Ayala, quien es la co-conductora de este espacio. Deni, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy pero muy buenas tardes. Hola Pato, muy buenas tardes con todos, bienvenidos a todas las personas que se están conectando a la señal de ICORED y siguiendo nuestra transmisión. Este es nuestro octavo enlace nacional cooperativo, el cual estamos realizando desde nuestras oficinas. Tenemos preparado también un videíto que busca resumir un poquito de lo que han sido nuestras anteriores transmisiones desde diversos puntos del país. Vamos a verlo.
esta charla hablaremos sobre los efectos que ha causado la COVID-19 en el sector cooperativo financiero. Para ello, quiero dar la más cordial bienvenida al economista Edgar Peña Herrera, gerente de ICORRED, quien nos presentará a nuestros panelistas del día de hoy. Gracias, Denise. Gracias, Patricio. Qué gusto. Buenas tardes estar con todos quienes nos siguen en redes sociales. Es importante esta reunión precisamente para compartir los efectos que hemos visto de la pandemia del COVID-19 en las cooperativas de ahorro y crédito. La idea es precisamente que nuestros seguidores puedan conocer cómo las cooperativas han afrontado, cuáles han sido sus efectos y qué es lo que está pasando actualmente. Recordando que nunca, desde el primer día en que se declaró la pandemia o en que ya nos vimos afectados, las cooperativas dejaron de prestar servicios a sus asociados, estuvieron siempre atendiendo, y así ha sido durante este ya más de año de pandemia en la que las cooperativas siempre han estado cercanas a sus asociados. Nos acompañan esta tarde el Hugo Jacome Estrella, quien no merece, o mejor dicho, no requiere de mayor presentación. A las personas que están siguiéndonos, pues lo conocen, ha sido el primer superintendente de Economía Popular y Solidaria, es profesor investigador de Aflaxo y es una persona que conoce mucho de las cooperativas de ahorro y crédito, por tanto. También está con nosotros Freddy Cueva Quesada, quien es vicepresidente de ICORRED y presidente de nuestra cooperativa socia Cacte Loja. Y también nos acompaña el doctor Edgar Acuña Carrasco, quien es secretario del Consejo de Vigilancia de ICORRED y gerente de la cooperativa socia Cacte Pastaza de la provincia del mismo nombre. Sean ustedes bienvenidos, es un gusto poder compartir y esperemos pues que nuestros seguidores se sientan complacidos de la charla que vamos a tener hoy día en estos momentos. Bueno, simplemente hacer un pequeño resumen. La pandemia ha generado algunos problemas a la economía nacional, no solamente en el país, sino a todas las economías del mundo. Esta es una pandemia, como todos sabemos, global, mundial. Y claro, el sector financiero no puede estar abstraído de estos problemas económicos que se generan en los países, y dentro de ello, pues lógicamente las cooperativas de ahorro y crédito también deben haberse afectado. Todas las entidades, toda la sociedad como tal se ha afectado. Y en eso pues queríamos preguntarle a Hugo, a tu criterio, ¿cuáles son los aspectos principales que se han afectado en las cooperativas por efecto de la pandemia? Buenas tardes, bienvenido, Hugo. Buenas tardes con todas y todas. Muchísimas gracias por esta invitación a ICORRED, y bueno, para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio de análisis. Bueno, efectivamente el sector cooperativo de ahorro y crédito ha sido, yo creo que al final de cuentas, afectado casi en la medida que ha sido afectado el Ecuador en su conjunto y en sí, digamos, la economía mundial con esta pandemia. Lo que comenzó con un problema de salud, que muy bien todos lo hemos vivido a lo largo de ya más de un año, terminó siendo un parón en la economía ecuatoriana extremadamente importante, que como hemos visto en las cifras del Banco Central del Ecuador, en las publicadas recientemente, el Producto Interno Bruto del año anterior cerró en un decrecimiento del menos 7.2%. Entonces, eso ustedes les da cuenta, digamos, del frenazo de la economía. Y por supuesto, esto tiene una afectación importante en el sector financiero en su conjunto. Es decir, cuando existe, digamos, un parón de la economía, hemos visto también cómo la inflación ha terminado también casi a niveles extremadamente bajos, casi sin inflación. El Ecuador ha ido terminando el año anterior, incluso con deflación, digamos. En diciembre el indicador de la inflación terminó en menos el 1%, entonces ustedes ya se pueden dar cuenta el grado, digamos, de restricción también de la demanda en el Ecuador. Entonces, esto al final de cuentas, un poco por resumir, esta afectación tiene que ver mucho con todas las actividades económicas. El sector financiero, su rol principal es justamente canalizar servicios financieros hacia la ciudadanía. Parte de estos servicios financieros
son el ahorro, por supuesto, digamos, un servicio extremadamente importante, pero sobre todo para poder reactivar la economía tiene que ver con el crédito. Y cuando tenemos, digamos, un efecto económico de esta manera, tenemos una incidencia en los agentes económicos, especialmente cuando las cooperativas dan crédito, ¿no? Esto puede subir un tanto más el porcentaje de riesgo crediticio, de morosidad, justamente por las características propias de la economía, pero sin embargo, lo que sí hay que rescatar es que pese, digamos, a este parón económico que viene obviamente en la mayoría de los sectores económicos del país, las cooperativas también han tratado de solventar y buscar espacios para que la canalización de servicios financieros y por supuesto el crédito tampoco se pare de una manera tan fuerte como lo hizo la economía, y más bien vemos algunas cifras ahí de incremento en el crédito con relación a otros intermediarios financieros. Pero sin duda, el efecto más importante es justamente el poder administrar de manera más adecuada los riesgos para lograr procesos de inclusión financiera en épocas de pandemia, y eso ha sido complicado, digamos, con el parón de la economía y de varios sectores económicos. Apreciado Hugo, siendo, como tú dices, un parón en la economía, lógicamente entonces las cooperativas no pueden tener ese mismo ritmo de crecimiento que podían tener anteriormente, porque finalmente el momento en que las cooperativas buscan la forma de colocar más al mismo nivel, al mismo ritmo que tenían antes, no, de pronto no hay esas mismas exigencias, esos mismos requerimientos de crédito porque la economía está parada. Ese es uno de los efectos, ¿verdad? Bueno, o sea, digamos, en principio uno pensaría que sí, digamos, con un parón de la economía, la actividad, digamos, de financiamiento sobre todo, puede pararse de una manera un tanto más agresiva, pero lo que hemos visto, y esto es interesante, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, cuando uno analiza, por ejemplo, el último año, por ejemplo, el nivel de depósitos que se tenía en el sector cooperativo en marzo del año anterior y lo que tenemos, digamos, a marzo de este año, vemos que las cooperativas han tenido un crecimiento importante de los depósitos de cerca del 18%, frente, digamos, a la banca que ha tenido un crecimiento, por ejemplo, solo del 10%. Y en el caso del crédito, las cooperativas han tenido un crecimiento en ese periodo, que es el periodo de pandemia, de cerca de un 12% de crecimiento en el nivel del crédito, frente, por ejemplo, a la banca que ha tenido del 2%. Ahora bien, digamos, crecimiento del crédito de las cooperativas posiblemente podía haber sido mucho mayor y más potente con una economía que va creciendo, que no tiene el parón que hemos tenido, pero lo que sí es interesante es que el sector cooperativo, no se olviden, aquí en el Ecuador, es el mayor canalizador de microcrédito. Entonces, gran parte también del financiamiento se ha dirigido justamente a esa economía micro y pequeña, que es la que de alguna forma a nivel territorial se ha seguido moviendo en la economía ecuatoriana. Y eso es muy interesante y por eso ha permitido también que este aporte que han dado las cooperativas a nivel local, no solamente desde el punto del ahorro que se ha visto que ha subido, sino ya en canalización del crédito, ha permitido justamente una reactivación y que la afectación no haya sido tan complicada a nivel local. Ahora bien, eso también viene a la par, digamos, con cierto incremento también de la morosidad, pero también es entendible este crecimiento de la morosidad, que tampoco es excesivo frente a lo que hemos vivido, no es tampoco nada extremadamente alarmante, sino es propio de la situación que ha vivido el Ecuador, y por supuesto esto se debe ir mejorando y debe ir cambiando ya un poco con las perspectivas, ojalá para este nuevo año sean mucho más alentadoras que el año anterior. Gracias, apreciado Hugo. Bueno, Freddy, bienvenido, un gusto tenerte nuevamente en este espacio. Hugo nos ha comentado los efectos así
ligeramente los efectos económicos de la pandemia en las cooperativas. ¿Tú crees que existen otros efectos que hayan sufrido las cooperativas en sus socios, sus trabajadores, directivos? ¿Nos puedes comentar algo? Muchas gracias por la invitación a quienes nos acompañan a través de los medios digitales y a quienes estamos haciendo parte de ese conversatorio. Sí, en realidad, bueno, al inicio, cuando hacía locución Hugo de lo que efectos de la pandemia, tendíamos a pensar que todo iba a ser negativo, ¿no? Si analizamos lo que fue el primer semestre del año pasado, indudablemente que era de esperarse resultados negativos de la gestión financiera durante el año 2020. Pero en realidad, estos efectos fueron pasando y fuimos siendo parte de la intervención financiera a través de nuestros créditos. Ya para el segundo semestre del año pasado pudimos dar cuenta que ya hubo una evolución positiva de los créditos a nivel de nuestras cooperativas. Entonces, esto conlleva a decir que realmente nosotros como cooperativas supimos acoplarnos a las necesidades de nuestros socios. Y mucho más que nosotros tenemos socios, no tenemos inversionistas. Eso nos lleva a ser parte de las necesidades mismo de nuestros socios. Conocemos sus necesidades, sus carencias y nos enfocamos un poco a cubrir ese tema de necesidad de crédito porque confiamos mucho en nuestros socios. Indudablemente que los riesgos de cartera, de morosidad, perdón, van a subir, pero es entendible por el efecto mismo de la recesión económica que sufrimos durante el año pasado. Debemos como entidades financieras acoplarnos a las necesidades de nuestros socios, apoyar en los emprendimientos que ahora han resultado por este tema de pandemia. Hay emprendimientos familiares pequeños, desde luego, pero tendientes a cubrir una necesidad de ingresos económicos a nivel familiar que se perdieron durante el año pasado. Si bien es cierto, muchos de las fuentes de trabajo de los pequeños empresarios o negocios pequeños cerraron sus puertas por la falta de demanda, pero la gente misma se acopló a este tipo de pandemia y va creciendo día a día la necesidad, busca expectativas diferentes. El año pasado no podíamos imaginarnos que nuestros trabajadores lo hicieran un teletrabajo, jamás hubiésemos pensado que hubiésemos podido hacer eso. Pero realmente la corresponsabilidad de los funcionarios de las entidades, en este caso de las cooperativas, nos ha demostrado que sí podemos hacerlo, que es solamente de confiar en nosotros mismos, en nuestro personal, y no necesariamente de estarlo viendo para que pueda o no realizar un trabajo adecuado dentro de su hogar o dentro de la oficina, si es que es posible. Nunca cerramos, tú lo mencionaste al inicio, nunca cerramos nuestras puertas, siempre atendimos. Ya lo hicimos cuando hubo el feriado bancario hace muchos años y ahora lo hemos vuelto a hacer, demostrando que estamos en la capacidad de ser, poder acoplarnos a las necesidades de nuestros socios y la realidad que ellos están atravesando, que es la... ¿Teníamos algún pequeño inconveniente? Porque somos parte de la sociedad. Edgar, por favor. Sí, bueno, le parece que ya retomamos con Freddy. Sí, justamente uno de los temas es el destacar que las cooperativas siempre siguieron atendiendo, más allá del riesgo, ¿no? Porque esto también es importante. A veces piensan que los empleados, los funcionarios, las personas que están atendiendo a los asociados desde las cooperativas no tenían ningún riesgo y por el contrario, ha habido contagios, ha habido funcionarios que han contagiado, directivos que incluso han fallecido. ¿Qué nos cuentas en torno a eso, mi querido Freddy? Sí, en realidad, mira, a ver, dentro del sistema cooperativo es lamentable, bueno, a nivel nacional y nivel mundial es lamentable lo que ha venido aconteciendo, pero realmente las cooperativas supimos llevar adelante, por eso tenemos alternativas, inclusive fondos de ayuda para los funerales, ayuda mortuoria que se lo revierte. Realmente esa necesidad de ahorro debemos inculcar en nuestros socios. Realmente a través de esta pandemia pudimos darnos cuenta que la gente no sabemos ahorrar, no estamos preparados para una epidemia de esta naturaleza. Lo que pasó que cuando llegó la pandemia ustedes saben, se cerró la presencia de los trabajadores en las oficinas, negocios cerraron, fue un cierre total. Y la falta de recursos, la falta de ahorro de los socios ocasionó que muchos de esos pequeños ahorros, si es que los tenían, o si no, tuvieron que endeudarse para salvar la vida de un familiar y a veces no lo pudieron lograr.
Es por eso que la cooperativa, en nuestro caso estoy hablando, disponemos de una ayuda mortuoria de $2,000 para cada socio, y en el caso del cliente es de $1,000, aparte de la ayuda para el féretro y su acompañamiento, todos los gastos que eso ocasiona, de $500. Además, también tenemos que expresar nuestra satisfacción de ser una de las primeras entidades en eliminar los encajes que se llamaba anteriormente, que ahora no lo estamos cobrando. Importante lo que nos dice Freddy, precisamente, ¿no? Las cooperativas tienen también ese aspecto social importante para sus asociados, y es algo que queríamos precisamente profundizar con nuestro tocayo, el doctor Edgar Acuña, quien viene desde el oriente ecuatoriano a comentarnos precisamente qué hicieron las cooperativas en el marco de la pandemia. Al comienzo, sobre todo, se cerraron las actividades, y bueno, las cooperativas tuvieron que atender, pero no se dedicaron solamente a prestar servicios financieros, sino que también hicieron algunas campañas de solidaridad. ¿Cómo estuvo eso, mi querido doctor? Bienvenido, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar en este diálogo muy interesante. Yo tengo que partir por lo siguiente. Yo creo que la pandemia nos dio algunas lecciones. Y parto por el principio que siempre suelo manifestar. Frente a una crisis existe una oportunidad. Nosotros acá, un poco alejaditos, acá en la Amazonía, lo primero que hicimos es un plan estratégico para enfrentar la crisis. Un plan estratégico interno hacia la cooperativa y externo hacia nuestros socios. Por ponerles el ejemplo, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, el tema de la pandemia nos va a traer algunas consecuencias: disminución de cobranzas, disminución de colocaciones, posiblemente disminución también de captaciones, y frente a eso hicimos un plan de acción. En primer lugar, lo que nosotros creemos es de que, afortunadamente, al menos eso es lo que yo pienso, afortunadamente el sistema cooperativo tiene un gran porcentaje de microempresarios. Bueno, y de paso nada más, nuestras cooperativas están orientadas hacia la microempresa, las CACPES a nivel nacional. En ese sentido, pues yo estoy convencido de que los pequeños negocios son aquellos que permiten operar de manera pues continua, por más que exista una crisis o una catástrofe. Yo siempre le pongo el ejemplo, ¿no? Si este rato existe un terremoto, Dios no quiera que sea así, pero al siguiente día un emprendedor está trabajando, no puede dejar de trabajar. Entonces yo creo que esa es una ventaja bien grande para las cooperativas, porque la gente no deja de trabajar. Y eso yo creo que creó alguna dinámica en el sentido de que las actividades productivas no se paralizaron de manera total. Más bien yo veo con muy buenos ojos de que la gente empezó a ser altamente creativa, ¿no? Hay personas que cerraron en marzo los restaurantes, pero luego reabrieron, no externamente, empezaron a vender la comida a domicilio. Entonces, en ese sentido, CACPE Pastaza estuvo motivando para que la gente cambie de actitud y cambie inclusive de forma de trabajar. Y definitivamente nosotros tuvimos la oportunidad de seguir dando créditos en esas circunstancias. Obviamente el mes de marzo fue terrible, el mes de abril ya empezamos a operar nosotros, valiéndonos también de la tecnología, que ha sido parte fundamental. Nosotros tenemos el tema del CACPE Online, que permite hacer las transferencias de banco a banco, de socio a socio. Luego tenemos CACPE, digamos, el código QR, en donde la gente pues paga con este mecanismo. Y lo más importante, ¿no?, de que la gente nos vio a nosotros preocupados de la situación socioeconómica de la gente. Por ponerles un ejemplo, el momento que hicimos este plan estratégico dijimos, vamos a hacer algo por la comunidad. Creamos un grupo de gente que se dedicó a entregar kits. En el momento que la gente estaba confinada, pues algunos no tenían ni siquiera para comer. Entonces ahí estuvo la CACPE Pastaza, dándoles esos kits. Compramos bombas de fumigación para entregar a los sectores rurales, porque la gente necesitaba fumigar sus casas, y en ese sentido tuvimos una coyuntura con el presidente de la CONAI. Mucha gente no lo quiere, ¿no? A Jaime Vargas, por ejemplo. Pero Jaime Vargas vino a mi oficina y me dijo, doctor, yo le conozco a usted, y de pasadita les cuento, él fue mi alumno en un colegio nocturno, y yo tengo una buena relación, como la buena relación que debemos tener con todo el mundo.
Y cuando él me dijo, miren, nosotros queremos que nos ayude porque que las comunidades necesitan unas bombas de fumigar, encantado. Hicimos algunos convenios con algunos consejos provinciales, con el de Tungurahua, entregamos estos para hacer los análisis rápidos, y en ese sentido, pues, tuvimos la identificación de la cooperativa frente al problema de la comunidad. Porque yo creo que más bien la pandemia para mí ha sido la posibilidad de crear una diferencia que debe existir entre lo que es una entidad financiera común y corriente y lo que es una entidad financiera cooperativa. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha quedado claro de que las cooperativas tenemos que estar junto a nuestros socios en las circunstancias más adversas, si es posible. Y que hemos creado un poco de identidad, ¿no? Entonces, ellos han visto realmente la diferencia grande entre ser parte de una cooperativa que en los momentos difíciles llega a tu puerta y te da algo, y las otras entidades financieras, pues que yo creo que nadie apareció. Es más, yo fui el que propuse en primera instancia a todo el sistema cooperativo que creáramos un fondo común para comprar el oxígeno y todos estos aparatos que permiten que la gente pues tenga la posibilidad de continuar con su vida. Lamentablemente no prosperó esa situación, entonces dije, bueno, no es posible hacerlo a nivel nacional, tenemos que hacerlo a nivel provincial. Y yo les digo que eso dio resultado. Y los resultados definitivamente se evalúan con datos, ¿no? El año 2020 para nosotros fue un año con más alta liquidez de todos los años anteriores. Entonces mucha gente decía, ¿cómo es posible, ¿no? Que habiendo una crisis, pues, y tengamos una liquidez mayor que el año 19, que luego hubo la problemática de la crisis. Entonces el tema también es de confianza, porque hay que decirlo con claridad. Cuando empieza la pandemia, la gente se preocupa y dice, ¿y qué va a hacer con nuestro dinero? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los gobiernos? Hay mucha gente que especulaba que a lo mejor el gobierno, como no tenía recursos, iba a tomar de las cooperativas, de los socios. Entonces yo les decía, eso no va a suceder, y les recordaba, y les decía, recuerden ustedes lo que sucedió en la crisis del 99. Y yo recuerdo pues de que en la crisis 99 todas las entidades financieras cerraron por disposición del gobierno, y al menos en nuestro caso, Cacto de Pastaza siguió operando. Entonces yo decía, acuérdense en esa época, y entonces volvió la confianza. Entonces, a partir de abril empezamos a trabajar poco a poco, como dice, teletrabajo, y también en las opiniones que yo daba con los gobiernos seccionales que confinaban, cerraban los negocios. Yo hice una pelea frontal, ¿no? Con las autoridades del gobierno, el jefe político, toda esa gente. Yo les decía, eso es mi criterio, perdónenme que puedo estar equivocado, pero yo pienso de esta manera. Yo les decía, el problema que tenemos, mejor dicho, aquí tenemos dos problemas. Es un problema económico y hay un problema de salud. Los dos merecen tener soluciones. Entonces no podemos dejar de trabajar. Lo que sí tenemos que plantear es que hay que cumplir con las normas de bioseguridad que nos han manifestado, es decir, distanciamiento, lavarte las manos, ponerte el tapabocas, etcétera, etcétera. Y yo les decía al doctor, eso es lo que deben ustedes exigir, que se cumplan las normas. Pero ¿por qué tienen que cerrar? ¿Por qué tienen que cerrar los negocios? Si cumplimos con estas normas de bioseguridad. Y en todo caso, pues al menos acá hubo una ciertas situaciones que la gente empezó a trabajar, y afortunadamente, como yo decía, la tecnología también nos ayudó, ¿no? Nos ayudó en que la gente no tenía que venir a la cooperativa para sacar dinero y pagar a sus proveedores, sino que a través de Cacto Online, código QR, empezaron a utilizar. Y vimos con mucha satisfacción que esos mecanismos tuvieron bastante aceptación y la gente empezó. Mucha gente que nunca en su vida había hecho una transacción por Cacto Online, por ejemplo, para pagarle a un proveedor, empezó a aprender y de hecho cumplía con sus obligaciones, y de alguna manera yo creo que se ha dinamizado. Aparte de eso, nosotros de nuestra experiencia, hablo de nuestra experiencia, tomamos la decisión, por ejemplo, de repartir utilidades, ¿no? Y acreditarlos en depósitos a la vista, para que de alguna manera la gente pueda tener algún recurso para cubrir las necesidades de pago de intereses o si les alcanza alguna cuota. Entonces, ese tipo de cosas, pues, trajo como consecuencia que la gente
valore lo que estamos haciendo y tengamos confianza, y lo que al comienzo, en el mes de marzo, abril, hubo esta situación de inestabilidad, de no saber qué pasa, la gente ya se fue tranquilizando y, como yo les decía, el año 2020 terminamos con una liquidez más alta que el año 2019. Eso es lo que podría comentarte hasta el momento. Excelente, tocayo, así es. Esto es una muestra de todo lo que hicieron las cooperativas, porque lo que hizo Café Pastaza se replicó en muchas cooperativas a nivel nacional, donde se mostró precisamente ese espíritu solidario que tienen las cooperativas para con sus asociados, y que es lo que va generando la fidelidad que tienen sus asociados ante las cooperativas. Tenemos algo, Patricio, en estudios, por favor, paso contigo. Sí, señor, vamos en este momento con Denis Ayala. Tenemos ya las 17:31. Antes de pasar contigo, Denis, permíteme, voy a saludar, alcanzo ya el celular en donde tenemos el detalle de quienes están en nuestra red. Estamos poniendo sus comentarios al aire, pero quiero saludar aquí con Tania Jiménez, que nos dice: ingeniero Freddy Cueva, por su destacada gestión al frente de la CAP Quelofa, le mandamos un saludo. Arcelia Gualilla, también un saludo. Javi Mieles, lo mismo. Nando Angamarca, un saludo cordial también para Janet Jiménez, que nos está viendo, como les decía. Antonio Acitimbay, también un abrazo cordial. Janet Íñiguez, también lo mismo. Mari del Carmen Carrera está en nuestra señal, le mandamos un abrazo. Repórtennos desde dónde están conectándose. Nos encantará mandarles un saludo hasta la ciudad desde la cual se conectan. También para Dani Ordóñez, que está con nosotros. Tani Alvarado, Yajaira Intriago, igual. Arcelia Gualilla, les decía. También está Susana Cueva, que nos está escribiendo desde Loja y manda un saludo. Maritza Jiménez, un abrazo. Susana Cueva también está con nosotros. Valentina Ruarte, igual. Janet Íñiguez Ludeña, que manda un saludo desde Loja. También tenemos por aquí a Jorge Carlos Ayala Pesantes, que nos manda un saludo. Está también, vamos a ver, Verónica Carrión Espinosa, igual, otro saludo. Osvaldo Cabezas también nos manda saludos. Mónica Jacqueline Cueva Quesada, más saludos. Tati Cueva, igual, está viéndonos a nosotros. Susana Cueva, en fin, ya nos emocionamos leyendo todos los detalles de quienes nos están escribiendo. Es que es emocionante realmente saber quiénes están allí, porque son cientos de personas las que están allí y nos están escribiendo. Ahora sí, Denny, no demoramos más este paso, vamos contigo porque sabemos que tú tienes también información para compartir. Así es, Pato, muchísimas gracias. Como ICORRED nos preocupamos en resaltar la importancia que tienen los valores cooperativos. Es por esta razón que quisiera compartir con ustedes un poco sobre el valor cooperativo de la igualdad dentro de nuestro sector, ya que se refiere al trato igualitario que se le da a cada uno de los socios dentro de la cooperativa, sin importar su antigüedad, el cargo o función que desempeñan, su nivel socioeconómico, ni tampoco el número de aportaciones, ya que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Acompáñenme a ver un pequeño video que nos explicará un poquito más sobre este valor tan importante para los cooperativistas, la igualdad. Quisiéramos presentar y saludar también y también agradecer a quienes hacen posibles nuestros enlaces nacionales cooperativos. Ellos son nuestros aliados estratégicos. Cifiso Digital. Conecta tu pasaporte al mundo. Seguros Suárez, 13 años asegurando tu bienestar. Equifax. Ayudamos a las personas a alcanzar su mejor capacidad financiera. Magnífico, Denise, muchísimas gracias. ¿Tenías algo más? Perdona, te interrumpí. No, nada, quería que sigan con la segunda ronda de preguntas, ya que todos estamos queriendo saber qué está pasando con nuestros invitados. Por supuesto, y antes de eso, por eso te interrumpía. Edgar, tengo unos datos que quiero compartir con ustedes para que también los puedan comentar. Mira, estos son datos del Ministerio de Salud que los obtuvimos el día de hoy nada más. Son datos alarmantes, 411,000 casos confirmados de COVID. Ese es el dato que arroja el Ministerio de Salud, de los cuales 43,000 casos son los que podríamos decir graves y 19,000
fallecidos. Este dato es terrible. Además de eso, hemos visto que 354,000 personas se han hecho la prueba y 908,000 son las que dan positivo. Es decir, este dato, 19,000 muertes, es obviamente un dato alarmante. Y por supuesto, si esto lo sumamos, como dice aquí en la nota del diario El Universo, sumamos a todo lo que ha sido las defunciones, 61,000 defunciones en exceso comparados con el 2018 y el 2019. Yo sé que son datos alarmantes en cuanto al tema de salud, pero que obviamente, Edgar, impactan de manera directa en el tema económico. ¿Por qué? Porque cada una de estas cifras de enfermos, de contagiados, obviamente son cifras que también de personas que no pueden producir, de impactos en familias, de impactos en negocios. Y por eso quería plantearles el tema que nos están proponiendo también en las redes sociales de cómo se afectó la economía, sobre todo de los más pequeños, Edgar, ahora cuando tuvimos esta restricción última en el país, estas 16 provincias que tuvieron que literalmente pasar encerradas, sobre todo los fines de semana. Entiendo que ahí hubo un impacto muy alto, sobre todo a los sectores más pequeños. Pero Edgar, por favor, paso contigo para este análisis. Bueno, muchas gracias, Patricio. En efecto, son datos lamentables y claro, lo dijo tanto Hugo como el tocayo. El tema de salud se convirtió en un tema económico y esto ha ido de la mano durante todo el trayecto de la pandemia. Precisamente le íbamos a solicitar a Hugo que nos comente qué hacer para que, si bien el sector económico tuvo sus efectos y de una u otra manera acarrea esos efectos al sector financiero, qué hacer para que las cooperativas se blinden y no tengan que sufrir esto, porque como dice Patricio, finalmente estas últimas medidas nuevamente frenaron la poca reactivación económica que estábamos teniendo. Los fines de semana hay actividades que los fines de semana son quizá los únicos días que producen y se les cortó. Entonces necesariamente la economía va a tener otro golpe. ¿Qué hacer para que eso no se traslade hacia las cooperativas? Hugo, por favor. Sí, o sea, el problema de la economía ha sido complejo, ¿no? Este año, o sea, por ejemplo, las cifras que reporta el INEC, por ejemplo, sobre el tema del desempleo, subempleo, el empleo no adecuado, o sea, casi el 60% de la población está, digamos, en una situación de empleo o desempleo o empleo de muy mala calidad. Por supuesto, esto es fruto también del efecto económico. Los niveles, por ejemplo, de pobreza, desigualdad, también se han visto cómo han incrementado de manera importante. Digamos, a diciembre del 2020, el mismo Banco Central reporta casi niveles de los que se tenía alrededor, digamos, de crecimiento de pobreza y desigualdad casi hace 10 años, ¿no? Entonces, realmente, digamos, se ve una situación compleja. En todo caso, y como lo han dicho, digamos, los colegas del panel, o sea, sí hay que diferenciar mucho el rol que han tenido las cooperativas en esta crisis. O sea, es sin duda alguna un rol extremadamente importante. Se ha evidenciado cómo están muy bien sintonizadas, digamos, con cada una de las localidades a nivel extremadamente micro, a nivel parroquial, a nivel de los barrios. Son las que han dinamizado esa economía popular, llamémoslo así, que al final, y la economía empresarial micro y pequeña, que es alrededor del 99% de la estructura empresarial del Ecuador. O sea, eso no podemos dejar de ver cómo el impulso, digamos, de las cooperativas en los territorios ha sido extremadamente importante. Y por eso eran un poco las cifras que les decía anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el crédito, pese al impacto, digamos, de la pandemia, en el sector cooperativo creció, digamos, de un 12% en un año bastante complicado. Entonces, eso da cuenta, ¿no es cierto?, de que las instituciones cooperativas de ahorro y crédito, por su propia naturaleza, por su propia característica, por su propia forma de ser entidades de personas, ha logrado entender esto desde la realidad de los seres humanos,
desde la realidad de las personas de las localidades y desde esas necesidades que son incluso la razón de ser de las cooperativas. Por eso se forma una cooperativa, porque ante la carencia de los servicios financieros, la gente se unió para crear las cooperativas que ahora vemos en el Ecuador y por supuesto para que puedan tener estos servicios financieros, y yo creo que en pandemia lo han demostrado. Ahora bien, lo que sí hay que tomar en consideración es que en el Ecuador todavía hay un espacio, incluso antes de la pandemia, hay un espacio muy importante para todavía ir creciendo en servicios financieros y ampliando la red de socios en nuestras cooperativas. O sea, hay que tomar en consideración que, por ejemplo, únicamente el 60%, por ejemplo, de las personas que están vinculadas a, o el 61%, digamos, de la población, ¿no es cierto?, tiene acceso a un producto financiero. O sea, todavía vemos problemas de acceso y de inclusión financiera aquí en el país. Por darles, digamos, otro dato que también es de información de inclusión financiera, por ejemplo, del Banco Central, únicamente, digamos, del 22% de las personas adultas, ¿no es cierto? Las personas adultas tienen acceso a un crédito. Únicamente el 59% tiene acceso a una cuenta de ahorro. Y en el caso de las empresas, también la situación es complicada. Únicamente el 11% del tejido empresarial tiene acceso, por ejemplo, a un crédito y el 27% a una cuenta, por ejemplo, corriente, y el 19% a una cuenta de ahorro. Eso nos hace ver que todavía tenemos un camino como entidades cooperativas de ahorro y crédito para incluir a toda esta población que todavía no tiene acceso a estos servicios financieros. Entonces, ahí me parece que el esfuerzo que hacen las cooperativas, y de hecho yo insisto, las cooperativas son las entidades que mayor inclusión financiera genuina realizan en el Ecuador. Es decir, son las que llegan a las poblaciones rurales, a las poblaciones de condiciones socioeconómicas más pobres, a los sectores un tanto más marginados de condiciones económicas también más precarias. Las cooperativas son las que llegan a estos sectores y especialmente con el microcrédito. Y ahí me parece que eso hay que seguir fortaleciendo. Pienso que gran parte, digamos, de la reactivación de la economía ecuatoriana en general va a pasar por, obviamente, por el proceso, bueno, primero por la dinámica internacional. Vemos que países tanto como Estados Unidos, Europa, han acelerado sus procesos de vacunación, van muy adelantado a lo que tenemos aquí en América Latina y particularmente en el Ecuador. Y eso hace pensar que este año y el siguiente, digamos, siga existiendo, digamos, o el crecimiento económico de estas economías permita también un jalón a las economías latinoamericanas y particularmente a la ecuatoriana. Pero gran parte de la reactivación del Ecuador va a pasar, obviamente, por el proceso de vacunación, por acelerar ese proceso, también por ver si el Estado, a través del gasto público, puede también incentivar un poco más la demanda agregada en el país, pero fundamentalmente por el crédito que den las instituciones financieras, y yo diría a nivel local, particularmente las cooperativas, como lo han venido haciendo. Y hay que tomar en consideración que también la economía ecuatoriana tiene algo que digamos, es una válvula de salvación en todas estas crisis, y que es las remesas de nuestros inmigrantes. O sea, lamentablemente, muchos de nuestros compatriotas han tenido que salir por las situaciones precarias del Ecuador, pero resulta que paradójicamente son los que coadyuvan a sostener la economía y la liquidez también en la economía, y muchos de esos recursos también se canalizan a través de las cooperativas a nivel local. Entonces, me parece que la inclusión financiera debe ser un elemento transversal del sector cooperativo y seguir profundizando con mayor fuerza estos procesos. Muy bien, gracias, Hugo. Importante, precisamente, ¿no? Uno de los aspectos que deben seguir proyectando las cooperativas es el tema de la profundización financiera.
Quería continuar con mi tocayo Edgar Acuña, precisamente para consultarle cómo las reprogramaciones que hicieron las cooperativas para los asociados les permitieron mantener o mitigar la situación financiera dentro de esta pandemia a los asociados, ¿no? Es decir, les sirvió, fue un mecanismo válido para darles una oxigenación para que puedan recuperarse y luego pagar sus créditos. Bueno, yo creo que en realidad el tema del diferimiento, de alguna manera, pues dio un compás de espera y un respiro a nuestros socios que creo que lo necesitaban. Sin embargo, pues nosotros hicimos un análisis de quiénes son los que realmente necesitaban ese respiro, porque solamente para poner un ejemplo, ¿no? En la pandemia hicieron muchos negocios los que venden productos de primera necesidad. Nosotros en ese sentido, pues tenemos bastantes socios en ese sector, en que más bien ganaron más que nunca. Entonces yo creo que hicimos un análisis selectivo de a quienes había que diferir. Entonces pensábamos nosotros que este año el problema ya se iba a terminar, pero volvemos a tener el mismo problema y yo sí creo que es necesario volver a instaurar este procedimiento de diferimiento, siempre analizando quiénes son los que más lo necesitan, especialmente el sector de los transportistas, el sector turístico, que afortunadamente ya está reactivándose un poco más. Pero aparte de eso, yo soy de las personas que siempre he manifestado que hay que hacer alguna gestión para que las cooperativas consigamos lo que en otros países han conseguido, pues de que no pagan el 25% del impuesto a la renta. Entonces yo decía, bueno, sin querer llegar a ese nivel, por lo menos que las actividades que nosotros realizamos de responsabilidad social, de motivación al emprendimiento, toda vez que todo el mundo está de acuerdo que es importante motivar a que haya más emprendedores, más microempresarios, porque eso de alguna manera ayuda al desarrollo de la comunidad, al desarrollo de la familia, y obviamente pues de las estadísticas están claras, ¿no? Un porcentaje importante está formado por microempresarios que aportan al desarrollo del país. Entonces, la idea sería de que por lo menos en el tema del impuesto a la renta se considere, ¿no? Se rebaje el impuesto a la renta en función a las derogaciones que hemos hecho en el tema de responsabilidad social, de motivación al emprendimiento, de capacitación financiera, o sea, todos esos temas que normalmente hacemos y que de alguna manera coadyuvan para que la gente empiece a buscar su autoempleo a través del emprendimiento. Entonces, si nosotros, todo el mundo hablamos de que el emprendimiento es bueno, que aporta al desarrollo del país, pero necesitamos recursos económicos para inyectarlos y para potenciar más a través de eso. Yo creo que el país entero se vería beneficiado si es que hubiera esta posibilidad de que el gobierno sea de oídos a nuestras inquietudes puntualmente, para que el impuesto a la renta pues se justifique con las derogaciones que nosotros hacemos en el tema de responsabilidad, que a la final repercute en el beneficio de la comunidad y permite que la gente sea un aporte positivo dentro del desarrollo de todo el país. Bien, hemos pasado ya más de un año de la pandemia. Freddy, ¿tú qué consideras que debería ser el sector de las cooperativas financieras? ¿Qué deberíamos hacer en general para comenzar a reactivar la economía? Ha habido ciertos pasos, pero todavía como que nos falta mucho ahí. ¿Qué deberíamos hacer para aportar a la reactivación económica? Gracias, Edgar. Bueno, mi opinión personal, yo creo que la mayoría de cooperativas a nivel nacional hemos invertido en plataformas, en dispositivos que permiten un fácil acceso de nuestros socios, pero lamentablemente, yo lo digo en forma verídica porque son datos reales, nosotros no llegamos a completar el nivel de aceptación, se podría decir, para que nuestros socios accedan y utilicen las plataformas virtuales que disponemos. Realmente es lamentable. A veces nos damos cuenta que tenemos Facebook, que tenemos Instagram, que ponemos inclusive información personal en esas páginas
y nos da temor a utilizar una banca virtual que nos facilita las transacciones, como ya lo dijo Edgar, la facilidad de pagar a un proveedor o hacer adquisición de algún producto. Yo creo que es indispensable emprender en una etapa de educación financiera hacia nuestros socios, hacia nuestros clientes. Pues realmente nosotros hacemos grandes inversiones en temas de informáticos, pero realmente el nivel que estamos teniendo de este uso, realmente no creo que sea el adecuado. Nosotros debemos emprender, como lo repito, en capacitar a nuestros socios para hacer uso, porque realmente si nosotros compramos este tipo de paquetes informáticos es con la finalidad de que ellos tengan la facilidad de poder hacer sus transacciones en ese sentido. Y lo otro, creo que es primordial incentivar el ahorro, como ya le dije en un inicio. Nosotros realmente no tenemos una educación para el ahorro. Realmente, solamente cuando vemos la necesidad, decimos, ay, no tengo un ahorro disponible. Pero realmente tenemos que tener la teoría de los japoneses. Dicen que mínimo, sea el ingreso que sea, no esperemos a tener $3,000, $4,000 de ingreso para ahorrar. Sea el mínimo de ingreso que tengamos, debemos disponer de un porcentaje mínimo para emprender en temas de ahorro, que a la final inclusive nos puede servir para un emprendimiento pequeño, porque realmente no necesitamos a veces de mucho dinero para emprender. Una máquina pequeña para cualquier tipo de emprendimiento casero creo que es suficiente. Entonces, esas dos líneas considero son esenciales para que nuestros socios dispongan en el futuro de temas de emprendimiento propios. Además, tenemos que recalcar que el Ecuador como tal es uno de los países que más emprendimientos tiene, pero estos emprendimientos son de poca duración porque realmente no tenemos una educación financiera, son de 1 o 2 años y desaparecen. La mayoría de emprendimientos desaparecen en muy corto tiempo. Bien importante lo que nos comentas, Freddy. Lamentablemente el tiempo ha pasado volando, se nos está yendo y producción me pide pasar con Pato. Así que vamos, Pato, ¿qué nos tienes? Tenemos algunos saludos, Edgar, para poder justamente mencionar a quienes están en las redes sociales, porque nos quedan ya apenas 8 minutos, estamos por terminar. Betty Puertas está saludándonos, Alexandra Segura también, Cacpe Pastaza igual nos manda un saludo, Denis Valeria Giler lo mismo, un abrazo cordial, Lorena Paredes, gracias por estar con nosotros en las redes sociales, Fernando Israel Chicaiza Belín también un saludo cordial, Pietra Dávila lo mismo, le mando un saludo al doctor Edgar Acuña. Edgar, a propósito, qué hinchada la de nuestros invitados del día de hoy, impresionante la cantidad de saludos que han recibido y de hecho hemos puesto la mayoría en pantalla. Con esto te doy de nuevo el paso a ti, Edgar, porque estamos ya sobre el cierre de nuestra transmisión. Así es, Patricio, siempre es un gusto contar con quienes nos siguen, con quienes están permanentemente enviando saludos a nuestros invitados y pues nos manifiestan el gusto por el programa que tenemos cada mes. Simplemente, como nos dice ya Patricio, nos queda un tiempo muy corto para despedirnos, un mensaje final. Hugo, vamos por favor contigo, un mensaje final para quienes nos siguen en esta transmisión. Sí, bueno, fundamentalmente indicar que el sector cooperativo es un sector que se ha comprometido a lo largo de la pandemia, digamos, e históricamente, digamos, con el desarrollo socioeconómico del Ecuador. Y me parece que tiene un camino muy importante por recorrer. Les había dado todavía esas cifras en las cuales todavía tenemos elementos por avanzar en inclusión financiera. Creo que el sector va por buen camino y yo creo que sin duda en el Ecuador el cooperativismo está transformando el país de una manera muy importante y lo ha demostrado en la peor crisis de este siglo, que es la pandemia. Eso fundamentalmente. Gracias, Hugo. Tocayito, por favor, un mensaje final que tenemos que irnos. Bueno, agradecerles y decirles de que realmente el cooperativismo tiene mucho que dar en beneficio del país y quisiéramos que el nuevo gobierno visibilice al sistema cooperativo porque a través del sistema cooperativo puede hacer un aporte para que este gobierno sea un gran gobierno. Muchas gracias. Freddy, tu mensaje final. Sí, igualmente agradecer a ustedes por la invitación, a los compañeros del conversatorio también, y un abrazo fraterno a todos los cooperativistas del país.
Muchas gracias a ustedes, gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos que quienes nos siguen pues estén complacidos con todo lo que se ha expuesto esta tarde y yo también me despido. Muchas gracias y nos veremos en el próximo Enlace Cooperativo Nacional. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Edgar, por este excelente panel. Qué interesante todo lo que hemos estado escuchando ahora. Y por supuesto, muchísimas gracias a quienes han estado con nosotros en las redes sociales. Ya voy a ir con Denis para el cierre, pero antes, permítanme, porque me siguen llegando muchísimos más mensajes y no quiero dejar de mencionar a las personas que se están conectando incluso hasta este momento. Pietra Dávila, que nos dice un excelente programa. Dorinda Meneses, que nos está viendo. Jaime Iturralde, que dice excelente participación de la CACPE Pastaza. Jimena Moya Moncayo, excelentes expositores. Alexandra Segura, que nos está viendo. Eduardo Macías, que nos saluda desde el Chaco. Miren ustedes, estamos llegando a todo el país con este octavo enlace. ¡Qué alegría! También Esteli Tanqueño, de CACPE Pastaza, que nos dice que es su mejor opción financiera. Denis Valeria Giler Marcillo, que nos está viendo. Caterine Gómez, que nos dice excelentes expositores. Tania Arevalo Gamboa, que nos está viendo. Lisbeth Gómez, lo mismo. Patica Román, le mandamos un saludo cordial a Patica. Diana Macancela nos dice felicitaciones al doctor Edgar Acuña. Caterine Gómez, Mayra Reyes, en fin, tantas personas que se nos han unido. Y un saludo especial para don Jorge Ayala, que también está en nuestra señal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le mandamos un abrazo especial. Me decían que tenía también un mensaje en interno, pero bueno, ya le pasaremos luego de manera directa. Ahora sí, Denise Ayala, tú tienes la palabra porque es momento ya de despedirnos. Hemos llegado al final de esta transmisión. Denis, paso contigo. Muchísimas gracias, Pato. Como siempre, agradecemos a quienes se han conectado a nuestra señal. Este ha sido nuestro octavo enlace nacional cooperativo y estamos realmente muy felices de que compartan con nosotros cada mes y con nuestros panelistas esta temática de vital importancia en la actualidad dentro de nuestro sector. Como saben, el próximo mes les tendremos nuestro noveno enlace nacional cooperativo y desde ya los invitamos a conectarse a la señal de ICORREF. Y por supuesto, además les invitamos a que sigan nuestras redes sociales y por supuesto nuestra página web para más información. Estamos permanentemente con campañas de valores, con información estadística, así que les invitamos a que por favor nos acompañen. Al cerrar no nos queda sino agradecer muchísimo la presencia de todos nuestros invitados y por supuesto muchísimas gracias a los dos Edgar que hoy estuvieron tocayos aquí en esta pantalla. Lo mismo, Freddy, muy gentil, muchísimas gracias desde Loja. Y doctor Jacome, siempre será un honor tenerle en este espacio. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Cerramos nada más recordándoles lo que siempre les decimos. Pórtense bien, que nada cuesta. Nos vemos al ratito en las redes sociales porque así mismo es. Soy el Pato Jarrín y estoy siempre a sus órdenes. Cuídense mucho. Y por favor, nos vemos en las redes sociales, les insisto, les dejamos con nuestros auspiciantes porque les agradecemos a ellos el poder transmitir estos programas cada mes. Cuídense, hasta la vista. Somos Citisoft S.A., su socio de transformación digital. Proveemos el recurso humano, tecnológico y metodológico, con una oferta de valor integral para que su institución ingrese a la nueva era. Nuestro sistema Financial Business System proporciona a su empresa una ventaja competitiva muy importante, gracias a nuestra tecnología vanguardista y moderna, permitiendo ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar transacciones de manera segura, confiable y eficiente. Nuestros años de experiencia, seriedad y profesionalismo es la mejor garantía que podemos ofrecer a nuestros clientes. Nos reinventamos. Somos Citisoft S.A. Soluciones estratégicas, preparados para el futuro digital. La actual crisis financiera ha visibilizado el poder del sector financiero, popular y solidario, generando acciones que contribuyen a solucionar los problemas derivados de la coyuntura. Desde Conecta aceleramos nuestros proyectos y pusimos en marcha el piloto Punto Conecta, por medio del cual permitiremos a cualquier persona pagar con su billetera Vico o con su tarjeta de débito de una en los negocios locales asociados, evitando así el uso de efectivo y por lo tanto la propagación del COVID-19. Únete y entrega mayores beneficios a tus clientes. A cada una de las cooperativas en el sistema financiero,
pues apuntemos a un solo objetivo: mejorar la calidad de servicios y satisfacer lo que a cada uno de nuestros socios tenemos que entregarle: calidad, servicio y agilidad. Conecta, tu red transaccional. Equifax es el buró de crédito en Ecuador y empresa global de Big Data y Analítica. Desde hace 18 años apoyamos al sector de las microfinanzas con soluciones únicas y modelos analíticos que permitan que su decisión sobre el otorgamiento del crédito tenga mayores certezas, impulsando así a la inclusión financiera de los ecuatorianos. Innovamos con más herramientas de uso inmediato y datos confiables. En Equifax ayudamos a las personas a alcanzar su mejor capacidad financiera.